Bueno, son las 8:19 y le agradezco muchísimo, como siempre, a nuestro muy estimado y reconocido amigo Raúl Olmos, colega periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha hecho investigaciones muy importantes, como todos sabemos. Incluso tiene un libro, bueno, varios libros, uno en particular que se llama Gigante de Lodo, este libro sobre Odebrecht y su historia de corrupción en México, que bueno, volvemos a hablar de Odebrecht en este punto del caso AMSA, Pemex, Ancira, Lozoya, porque la utilización de la empresa donde se habrían hecho los depósitos de soborno para Emilio Lozoya, según la narración de informaciones que tenemos, bueno, pues fue una empresa de Odebrecht. Aparece colateralmente en esta parte de la historia, pero todo conduce también a un conjunto de informaciones sobre este llamado Gigante de Lodo por Raúl Olmos. Hay también información que publica Raúl en estos momentos sobre la casa de Lozoya en Las Lomas como clave de la trama Odebrecht. Así que bueno, pues Raúl, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. ¡Qué momento! Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Efectivamente, para nosotros en la organización La Casa nos parece clave y te voy a explicar por qué. Porque los tres delitos que se le imputan a Emilio Lozoya, que es cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero, están ligados de alguna forma con esta vivienda. Resulta que las autoridades en su pesquisa, en el seguimiento de la ruta del dinero, se toparon con que algunos de los recursos pagados por sobornos en Odebrecht habrían ido a dar para la adquisición de esta vivienda en Lomas de Bezares, en la zona de Las Lomas, en un par de transacciones que detectaron el 1 de diciembre de 2012. Justo el día que tomó protesta Enrique Peña Nieto como presidente, ese día se realizaron un par de transacciones desde Suiza por 2.580.000 francos suizos, y al tipo de cambio de ese entonces equivalen a 38 millones de pesos, que es justo el valor de la vivienda que compró Emilio Lozoya en esos días en Lomas de Bezares. La presunción de la autoridad es que estos recursos, que habían sido transferidos inicialmente por Odebrecht a una cuenta en Suiza, provienen necesariamente, según la autoridad, de estos sobornos, y la presunción de la autoridad es que hubo defraudación fiscal porque no fueron declarados, y además pues implicaría el posible lavado de dinero, porque recordarás que una forma muy común de lavado de activos es precisamente a través de la adquisición de inmuebles. Y otro elemento que hace presumir este delito a la autoridad es que el recurso, al parecer, se fue triangulado a través de un par de empresas offshore en dos cuentas bancarias en Suiza. Todas estas maniobras, estas transacciones, las hemos logrado documentar al haber conocido cómo va la pesquisa del caso, y está documentado fecha por fecha, empresa por empresa y cuenta por cuenta, Carmen. Sin la menor duda, bueno, por eso en este momento se le pone foco a la casa de Lozoya en Las Lomas. ¿Es la que catearon? Así es una de las que catearon. Tengo entendido que catearon esa vivienda, y además otra ubicada en el Pedregal, que es uno de los domicilios que él había reportado como el lugar donde vivía, pero en concreto esta vivienda, que es una de las investigadas por la autoridad, es la que fue cateada. Ahora, recordarás que en los días previos, en concreto ayer, se había mencionado a varios involucrados en el congelamiento de cuentas bancarias. Además de Emilio Lozoya, se habían congelado las cuentas de su hermana, Hilda Susana, y de una señora que se llama Carmen Ampudia. Bueno, pues resulta que estos personajes están involucrados con esta trama de la compra de la vivienda. En concreto, la señora Carmen Ampudia, a quien se le congelaron cuentas bancarias, es la esposa de uno de los miembros del Consejo de Administración de Intercam, el grupo financiero, y ella era la dueña de la vivienda que le vendió a Lozoya. Entonces, esto refuerza la versión de que la autoridad supone que esta vivienda fue adquirida con recursos provenientes de los sobornos de Odebrecht. Por eso es que decidió congelar las cuentas tanto de la anterior dueña de la casa como del propio Emilio Lozoya y de su hermana,
En el caso de su hermana, porque fue detectada que era beneficiaria de 2 de las cuentas que se operaban en Suiza. Entonces, la presunción de la autoridad es que ella participó en toda esta trama de presuntos delitos. Sí, Raúl, aquí, bueno, varios datos que das, por supuesto, el hecho de que la casa en Las Lomas se haya adquirido a finales de 2012, es decir, en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto. Así es, de hecho se adquirió o se negoció la compra unos días antes, esto fue en noviembre de 2012, según los documentos que conocimos, y la transferencia, digamos los pagos, se concretaron el 1 de diciembre, justo cuando arrancaba el nuevo sexenio de ese entonces. Entonces las transacciones están bien documentadas en fechas, y la peculiaridad es que esta vivienda fue declarada por Emilio Lozoya en su primera declaración patrimonial y decía que había sido pagada en efectivo, lo cual a muchos nos despertó suspicacias, pues cómo le hizo para pagar en efectivo una vivienda. Ahora sabemos que esto se realizó, según la pesquisa de la autoridad, a través de transacciones realizadas desde cuentas en Suiza. Y bueno, además del hecho mismo de adquirir la casa en esas condiciones, la información que se tiene, Raúl, como se está comentando, la información que se tiene de lo que ocurrió dentro de la casa, es decir, convertida en un lugar para negociar con los ejecutivos de Odebrecht, convenios o contratos como la refinería de Tula en Hidalgo. Están ahí los testimonios juramentados de los ejecutivos de Odebrecht. En el caso de Luis Beil, que fuera representante de Odebrecht en México, pues efectivamente da información relevante acerca de él haber ido a una propiedad que se entiende es esta, a negociar las condiciones, por ejemplo, para la participación de Odebrecht en la refinería de Tula. Claro, ese es otro elemento que apunta a por qué es clave esta vivienda en la investigación de la trama de Odebrecht, porque el propio Luis Beil ha dicho ante las autoridades de justicia de Brasil que se llegó a reunir con Emilio Lozoya en esta vivienda. Él hace referencia en su casa en Santa Fe, pero realmente corresponde a esta vivienda que más bien está cerca o por el rumbo de Santa Fe o por la zona de Santa Fe, pero no es necesariamente que esté en Santa Fe. Y en esta declaración jurada que ha dado el señor Weil, pues decía que ahí se reunió con Lozoya para efectos de negociar las condiciones de la refinería de Tula. Y recordarás, bueno, que esta refinería fue negociada con el pago de otros $6 millones de sobornos, según la confesión tanto de Weil como de Gilberto Mascareñas, que es el jefe de la oficina de sobornos de Odebrecht en Brasil. Entonces, algunos de los acuerdos se realizaron en esta vivienda, entonces le da un elemento todavía mayor de interés sobre todo lo que giró alrededor de este inmueble. Pues el hecho de que se hayan hecho estas operaciones en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, bueno, nos alimenta la imaginación sobre el tipo de cosas que pudieron haber ocurrido en el sexenio de Peña, porque difícil imaginar, Raúl Olmos, que las actuaciones de esta naturaleza hayan sido en solitario. Claro, yo creo que el hecho de que se haya procedido penalmente contra un personaje de alto perfil, pues podría desencadenar lo que ha ocurrido en otros países, como ocurrió en Brasil, como ocurrió en Perú, donde una detención derivó en acusaciones contra otros involucrados, hasta que se armó una trama de corrupción pues muy amplia, muy extensa, ¿no? Ese es el asunto, efectivamente. Esto pudiera llevar a que se vayan mencionando estos personajes, y de no ser así, si no son mencionados, la propia autoridad está obligada a llamar a declarar a los involucrados, a investigarlos propiamente, como puede ser el propio Enrique Peña Nieto, quien, como lo he mencionado en otras ocasiones contigo, se reunió al menos en 4 ocasiones con Marcelo Odebrecht. Peña Nieto tendría que precisar y aclarar qué trató en esas reuniones, qué acuerdos se tomaron,
y si esas decisiones tomadas en esos encuentros tuvieron que ver con esta trama de corrupción. Pues ahí está el hecho también muy notable de las transferencias hechas a México desde la cuenta de Suiza, de la cual Lozoya, bueno, y su propia hermana, como dices, Hilda Susana, pues fueron identificados como los beneficiarios. El hecho de que se sepa, gracias al trabajo de ustedes, que el 1 de diciembre, es decir, el día que inicia el sexenio, se han hecho estas dos transferencias, pues es altamente significativo. Claro, yo creo que pinta el sexenio de corrupción que se vivió, ¿no? O sea, justo en el arranque ocurren estas transferencias de un caso emblemático como el caso Odebrecht, pues pinta muy bien lo que sería el sexenio, Carlos. Pues empezamos a ver situaciones que parecían inimaginables en México. Estarás de acuerdo que ver detenido a Alonso Ancira, un poderosísimo empresario mexicano, ver acusaciones directamente al exdirector de Pemex, es algo que quedaba en la duda de si ocurriría o no. Pero tenemos hoy ya, bueno, pues una Fiscalía General de la República autónoma que tiene una responsabilidad enorme, un fiscal que en los 100 días de su gestión, pues salió a dar una conferencia de prensa. Te acordarás, Raúl, hace pocos días que vimos a Gertz Manero dar la conferencia de los 100 días de haber llegado a esta nueva instancia del Estado mexicano, a decir que si no resolvían los casos emblemáticos, obviamente el tema Odebrecht, obviamente la estafa maestra, obviamente Ayotzinapa, los grandes temas, y los enlistó. Y dijo, si no resolvemos esto, no tendremos credibilidad, entre otras cosas. Así que estos primeros pasos que da la Fiscalía en esta ruta, pues hacen pensar que efectivamente México podría o debería entrar en un proceso de altísimo impacto, en esto que en algunos lugares se llaman maxiprocesos, que efectivamente se jala una hebra y esa hebra conduce a palabras mayores. Pues es lo deseable que no quede solamente en esta detención o en este proceso iniciado, sino que se llame o se investigue a los demás involucrados, porque la trama de corrupción es muy extensa y no solamente abarca a Pemex, abarca a otros estados, abarca otras entidades de gobierno, abarca periodos mucho más amplios de los que han confesado los delatores, y abarca también montos mucho más grandes de los que hasta ahora se han confesado. Entonces, digamos que este es apenas el inicio de toda la trama. Ojalá se tenga la voluntad política de llegar a fondo, de llegar pues hasta las más altas esferas del poder, como ha ocurrido en otros países. Otros países nos han puesto el ejemplo. Yo creo que a México le han puesto la vara muy alta y no puede defraudar haciendo una investigación mediana, ¿no? Yo creo que aquí se tendría que ir, como dices tú, a un maxiproceso, sería lo ideal, ¿verdad? Pues parece que materia prima sí hay, ¿no? Pues materia prima hay de sobra. Yo ayer compartía un tuit, un hilo donde mencionaba que involucra esto a personajes de distintos partidos políticos, de distintos sexenios, a políticos de los más altos niveles. Pues habrá que ver si efectivamente se involucra o se investiga a todos, ¿no? Ese es el asunto. Los partidos, Carmen. Exactamente. Bueno, aquí ya hablas de otros partidos. ¿Qué más información tienes al respecto? Digo, aquí se están tocando todos los colores. Pues esto viene desde el sexenio. Quien le abrió las puertas a Pemex en México, a Odebrecht, fue el gobierno de Vicente Fox. Los privilegios siguieron con el gobierno de Felipe Calderón, donde se multiplicaron los contratos, por ejemplo, en la refinería de Minatitlán, 66% de sobrecostos en concreto. Fue durante el gobierno de Calderón donde se negociaron los privilegios para Odebrecht en la planta de etileno 21, que ahora le ha significado pérdidas multimillonarias a Pemex. Fue en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy en Michoacán, donde se le dieron privilegios también a Odebrecht. Actualmente estos dos personajes son de Morena, uno de ellos colaborador del gobierno de López Obrador, y en esa obra pues hubo una gran cantidad de anomalías, las que fueron, digamos, solapadas a Odebrecht. Nada menos el costo de la obra se duplicó en el estado de Michoacán, cuando era gobernado por Cárdenas Batel y por Leonel Godoy,
También, pues el caso de Veracruz, donde Odebrecht hizo negocios directamente con el gobierno de Javier Duarte y donde hay $6 millones adicionales transferidos por el Departamento de Sobornos, que nadie sabe a estas alturas a manos de quién fueron a dar. Es decir, son sobornos extra, sobornos adicionales a los confesados por los delatores, que la autoridad tiene que investigar a manos de quién fueron a dar, si fueron para financiar campañas políticas de quiénes, o a qué políticos se enriquecieron. También los beneficios otorgados en el gasoducto Los Ramones, una obra de la que hemos insistido durante 3 años que se nos clarifique cómo fue la asignación, a través de qué procedimiento, y no hemos podido obtener ni un solo documento. Todo fue realizado en la mayor secrecía. Entonces, es una serie de beneficios, de movimientos, pues que involucran a políticos de todos los niveles. Hay uno en particular que a mí me llama la atención en la obra de Tula. Recordarás un reportaje que publicamos acerca de cómo misteriosamente fueron transferidos subcontratos al casero de Miguel Ángel Osorio Chong. Quien resultó beneficiado con estos contratos fue el propio casero del ex secretario de Gobernación. Es decir, hay una serie de... Bueno, dilo, hay que detenerse un segundo. Perdón, Raúl, que te detenga un segundito, pero cuando dices casero suena así como muy coloquial la cosa. Casero de vaya casa, ¿no? Es decir, es una historia pues parecida en cierto sentido a la de la Casa Blanca, donde había un contratista, en este caso que estás mencionando, para la casa que habitaba o habita el entonces secretario de Gobernación. Así es, era la casa que habitó, o las casas que habitó de Miguel Ángel Osorio. En las lomas de Chapultepec. Además, otra vez nos lleva a las lomas. Todo conduce a las lomas de Chapultepec. Está corroborado que ocupó esas viviendas en condiciones ventajosas. Y curiosamente, que casualidad, el casero del secretario de Gobernación resultó beneficiado con obras subcontratadas por Odebrecht a las constructoras de este personaje, ¿no? Pues son detalles, que tienen que ser investigados. Por lo pronto esto está abierto a la suspicacia, pero bueno, de la suspicacia tienen que pasar a la investigación y corroborar si hubo o no posible tráfico de influencias, beneficios o abiertamente actos de corrupción, Carmen. Ni más ni menos de eso se trata, Raúl Olmos, y por eso de por sí son relevantes las investigaciones periodísticas, pero en contextos como este que empiezan a vivirse en México, resulta crucial revisar lo que ha sido investigado, lo que se ha puesto a la luz, lo que debe ser procesado judicialmente, y este momento en donde vemos que se detiene a un personaje como Alonso Ancira y se tiene en picota, digámoslo así, a el ex director de Pemex, y todo esto que hemos visto en las últimas horas es muy importante. Así que te aprecio mucho que siempre estés pues en este espacio compartiendo lo que has podido investigar, en este caso específicamente la Casa de Lozoya en Las Lomas como clave de la trama Odebrecht, esta investigación que estás compartiendo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Así que sigamos hablando, Raúl, como siempre, un abrazo y buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias al colega Raúl Olmos con esta revisión de algunos de los elementos que están a la mesa, y efectivamente jala uno la hebra del tema agronitrogenados y bueno, conduce a otros personajes, conduce a una red al final de cuentas, que es lo que tenemos enfrente y que es el gran desafío de nuestro país, el gran desafío de la nueva Fiscalía General de la República, el gran desafío de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el gran desafío del gobierno mexicano, del Estado mexicano en general, porque aquí vamos a ver la actuación de los jueces. Vamos a ver cómo se da el procesamiento de historias de corrupción en México, donde hay varios tramos de responsabilidad, evidentemente a los que investigan, evidentemente a los que enjuician, evidentemente a los que se defienden, y vamos a ver qué va pasando en México a partir de esto, que todo indica será un punto de quiebre.